En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma mi alma en el bien, dándole fuerza irresistible y la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento, y viertes en él la fuente viva del amor de Dios, y lo haces impávido para la batalla. Oh Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios, que penetras mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina y trina, y me confía los secretos de tu esencia divina, y unido a ti, de este modo, viviré por la eternidad. Amén. Dios les bendiga a todos, bienvenidos a nuestra reflexión del día de hoy. El título de nuestra enseñanza es el siguiente: una oración que nos lleva al cielo. ¿Y cuál es esa oración que nos hace experimentar el cielo, acá incluso desde la tierra? ¿Cuál es esa oración que nos acerca al cielo? ¿Cuál es ese momento de nuestra vida donde el cielo y la tierra se unen en un mismo lugar? ¿Cuál es ese instante en el que nuestro corazón se puede experimentar, vivir, relacionar de manera muy cercana con el Dios con nosotros, con el Dios del universo, con el Dios que es omnipotente, omnipresente y omnisapiente? ¿Cuál es ese instante en el que nuestro corazón puede fundirse en ese corazón divino? Es precisamente en el ejercicio de oración de la adoración. ¿Y qué es la adoración? A mí particularmente siempre me ha gustado, cuando voy a tratar un tema, empezar a construir la reflexión desde la definición. Vamos a revisar algunas de esas definiciones que nos da la Iglesia Católica. ¿Qué es adorar? Adorar es la relación connatural del hombre con Dios, de la criatura inteligente con su Creador. Los hombres y los ángeles deben adorar a Dios. En el cielo, todos, las almas bienaventuradas de los santos y los santos ángeles adoran a Dios. Cada vez que adoramos, nos unimos al cielo y traemos nuestro pequeño cielo a la tierra. Vamos a desglosar esa primera definición. Es esa relación del hombre con Dios. Debemos partir de ese principio. Cuando nosotros vamos delante del Señor, cuando hacemos ejercicio de oración de adoración, y me refiero a la adoración eucarística, cuando nosotros podemos contemplar a Jesús vivo, presente, real en el altar, tenemos que vivir ese momento como la oportunidad. Oigan bien lo que voy a decir, se dice fácil y sencillo, pero tiene mucha profundidad. La oportunidad de relacionarnos con Dios. A veces nosotros en nuestra vida práctica pensamos, qué bueno sería relacionarme con esta persona, porque esta persona es importante, porque me cae bien, porque tal vez es cercana a alguien que yo quiero conocer, etcétera, etcétera. Pero fijémonos que la adoración, desde la misma definición que nos da la Iglesia, es la oportunidad para relacionarnos con Dios. Si algo debe movernos, si de algo debemos tomar conciencia cuando oramos, precisamente referente a lo que estamos hablando hoy, que es la adoración eucarística, si de algo debemos tener conciencia es que es la mejor oportunidad, es la oportunidad de vivir más de cerca esa relación con Dios. Alguna vez un sacerdote contaba en un congreso internacional en el que pude participar, que él alguna vez estaba hablando con un hermano cristiano no católico, y que aquel hermano cristiano no católico estaba siendo tocado por Dios para venir, para regresar a la Iglesia Católica. Y una de las expresiones que él decía es, cuando yo aprenda a creer, decía aquel hermano cristiano no católico, cuando yo aprenda a creer en la presencia eucarística, en lo que ustedes llaman el Santísimo Sacramento del altar, yo quisiera pasar muchas horas delante
de ese Jesús vivo, porque es la mejor oportunidad para relacionarme con Él. Fíjense ustedes que lo expresa alguien que está en ese proceso. Ahora ustedes y yo, creo la mayoría de los que están observando esta reflexión o siguiéndola, pues hemos tenido la oportunidad de visitar el Santísimo muchas veces, de estar en adoración eucarística, como lo hemos hecho incluso en este proceso de consagración a Jesús de la Misericordia. Primero y fundamental, queridos hermanos, entonces, es la gran oportunidad y deberíamos permitir y propiciar muchos momentos para vivir esa experiencia. ¿Por qué razón? Porque una de las luchas espirituales que precisamente vive el ser humano están relacionadas con esto. A veces las personas dicen, es que yo siento a Dios lejano, es que no estoy experimentando la cercanía de Dios, es que siento que Dios no me escucha, es que pienso que Dios no me responde. Pues la mejor manera de mitigar esas tentaciones, esos vacíos espirituales, es a través de la oración de adoración. Porque es ahí donde Dios mismo, Dios que es el pan vivo bajado del cielo, Dios que es el corazón eucarístico de la iglesia en el Santísimo, pues nos está diciendo, aquí estoy cerca de ti, háblame, relaciónate conmigo, escúchame, entrégame lo que tienes que entregarme, pídeme lo que tengas que pedirme. Entonces, primera parte, la adoración es esa relación del hombre con Dios y debemos verlo así siempre. No vamos a estar delante de un objeto, vamos a estar delante de la persona divina de Jesucristo, el misterio de la Santísima Trinidad, el milagro eucarístico, la presencia viva del Dios vivo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y así debemos vivir cada uno de esos momentos. Además dice, los hombres y los ángeles deben adorar a Dios. Sabemos nosotros que solo a Dios se le adora. Y en nuestra experiencia de fe cristiana católica sabemos que, por ejemplo, el culto que debemos a los santos, a la Santísima Virgen María, es un culto de veneración. Pero hacia Dios, en la adoración eucarística y en nuestra relación con Dios, es un culto de adoración. Solo a Dios adoramos. Luego, cuando alguien nos viene a decir que nosotros adoramos a la Virgen, pues simplemente es porque no conocen cómo es nuestro culto de fe, cómo es nuestra relación de fe. Y cada uno de nosotros lo tiene claro. Solo a Dios adoramos, a la Virgen Santísima la veneramos, a los santos de la iglesia los veneramos. Entonces, dice la enseñanza de la iglesia que los hombres y los ángeles debemos adorar a Dios. No puede faltar en nuestra práctica de fe, no puede faltar en nuestra vida cristiana ese espacio de adoración, ese momento para adorar al Señor, ese momento para relacionarnos de cerca con Él. Es deber cristiano propiciar espacios de adoración en nuestra vida, propiciar espacios para adorar al Señor en nuestra práctica cristiana de fe. Y nos da también un ejemplo a través de esta definición, y es que lo que ocurre en el cielo, ¿qué ocurre en el cielo? En el cielo todas las almas de los santos, todas las almas de los bienaventurados, todos los ángeles, ¿qué hacen allí? Adoran a Dios. Yo a veces me pregunto, y tal vez usted se ha hecho esa pregunta en alguna ocasión, cuando estamos en adoración experimentamos tantas cosas buenas, experimentamos la presencia de Dios, es refugio, es consuelo, es alivio, sentimos tantas cosas buenas, pero más allá del sentir está el que creemos que Dios está ahí vivo, presente, real. Y a veces cuando estamos en esa adoración, no sé si ustedes se lo han preguntado, yo sí muchas veces, y es ¿cómo será el cielo? Si en el cielo, como nos enseña la iglesia, todo el tiempo los santos, los ángeles están adorando a Dios, todas las almas bienaventuradas. Si usted y yo, que es el anhelo que tenemos, logramos llegar al cielo, si el Señor nos concede esa gracia, nuestra vocación allí será una sola, será la de adorar a Dios en todo momento, incesantemente. Que así sea para cada uno de nosotros. Pero para prepararnos para ese momento, pues debemos hacerlo desde acá. Por eso alguna vez alguien dijo una frase que es muy cierta. Si te cuesta estar una hora adorando a Dios, ¿cómo es posible que quieras anhelar el cielo cuando allí se adora eternamente? Queridos hermanos, nos enseña también la iglesia que cada vez que adoramos, nos unimos al cielo y traemos nuestro pequeño cielo a la tierra. Hay una mística boliviana, y puedo hablar de ella porque sus escritos han sido aprobados
por el arzobispo de Cochabamba, en Bolivia, precisamente allí. Y ella tiene una expresión que a mí me gusta mucho, en una revelación que el Señor le hizo, una revelación que incluso se ha convertido en una película que tal vez muchos conocen, que se llama El Gran Milagro. Quienes no la hayan visto, la pueden encontrar en internet, se la recomiendo. Y ella vive esa experiencia de revelación de la Eucaristía y en el momento de la consagración, incluso en otro libro que también ella escribe acerca de la adoración, tiene esa misma expresión y ella dice que es el momento en el que el cielo y la tierra son el mismo lugar. Cuando Jesús está vivo, presente, real en el altar, es el cielo y la tierra el mismo lugar. Nos enseña entonces, partiendo de estas reflexiones, la Iglesia algo más que debemos profundizar. La adoración es el único culto debido a Dios. Solo a Dios adoramos. Y eso está en las Sagradas Escrituras. Recordemos allí en el Evangelio cuando Satanás pretendió tentar a Jesús en el desierto y le ofreció todos los reinos, todo el poder, y se los ofreció si lo adoraba a él. En esa soberbia de locura de Satanás, pretendió la adoración que es debida solo a Dios. Y Jesús le respondió, como dice en la Escritura, solo a Dios adorarás y a Él rendirás culto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Solo a Dios adorarás. Y eso es lo que nos enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no nos invita a adorar a los santos, ni a adorar a ninguna persona. La Iglesia Católica claramente, en su doctrina, en su enseñanza, en la liturgia, nos invita constantemente al culto de adoración solo hacia Dios. Por eso esa expresión del Evangelio, donde es vencido Satanás, como lo vemos allí en el pasaje en el que Jesús está en el desierto cuando es tentado, esa expresión de Jesús que encontramos en el Evangelio, solo a Dios adorarás y a Él rendirás culto, es una expresión liberadora para nuestra vida. Es una expresión donde nosotros podemos encontrar el centro y culmen de nuestra fe. Miremos en la Sagrada Escritura también el momento en el que Jesús, recordemos el momento en el que Jesús instituye la Eucaristía. Y cuando Jesús instituye la Eucaristía, hay algo importante que tiene que ver aquí con la adoración eucarística precisamente, y es que por esa reflexión, esa exégesis, esa interpretación de ese momento en el que Jesús instituye la Eucaristía, la Iglesia cree con certeza, porque así es, que cuando adoramos estamos adorando la presencia real de Jesucristo, Dios y hombre verdadero en la Eucaristía. Tenemos allí la experiencia real de Jesucristo en la Eucaristía, porque Él dice cuando está compartiendo allí la Pascua judía con los suyos, aquella noche antes de ser entregado, dice allí en el texto de la Sagrada Escritura que Él tomó el pan en sus manos, dando gracias, bendijo al Padre y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Al final de la cena, tomó el cáliz de vino, volvió a dar gracias y a bendecir al Padre, y pasándolo a los discípulos dijo: tomad y bebed todos de él, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Démonos cuenta que Él dijo sobre el pan y sobre el vino: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. No dijo esto es un símbolo, no dijo eso, esto es. Y nosotros tenemos como dogma de fe esa certeza que cuando celebramos la Eucaristía, cuando Jesús está expuesto en el altar, es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo, y damos gloria a Dios por eso. Pero también le dio un mandato allí a los discípulos, les dijo: hagan esto en memoria mía. Le dijo a los apóstoles: hagan esto. Les mandó a hacer lo mismo. Y ahí es donde nace, lo sabemos, la institución de la Eucaristía y el sacerdocio ministerial. Cada vez que el sacerdote, queridos hermanos, pronuncia las palabras consagratorias, es Jesucristo quien lo ha hecho y se hace presente su cuerpo y su sangre y su persona divina. Por eso, Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero, y está presente en la Eucaristía y se le debe adoración. La Iglesia lo cree y lo confiesa desde el Concilio de Trento, en el numeral 1551, sí. Dice así:
En el augusto sacramento de la Eucaristía, después de la consagración del pan y del vino, se contiene verdadera, real y substancialmente nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y hombre, bajo la apariencia de aquellas cosas sensibles. Hermanos, la divina presencia real del Señor es el fundamento primero de la devoción y del culto al Santísimo Sacramento. Ahí está Cristo, es el Señor, Dios y hombre verdadero, que merece absolutamente de parte de nosotros adoración, suscitándola por la acción del Espíritu Santo. ¿Y qué significa la palabra adoración? La palabra adoración en sí significa entrega total. No es puro sentimiento, sino precisamente un acto de fe donde nosotros nos entregamos a Dios. Es un acto en el que nosotros, conscientes de esa verdad revelada, le damos sentido a nuestra fe entregándonos completamente a Él. Cuando adoramos, debemos entregarle todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que anhelamos. Eso es adorar. Nos dice la Iglesia Católica en el documento Mediator Dei lo siguiente: este culto de adoración se apoya en una razón seria y sólida, ya que la Eucaristía es a la vez sacrificio y sacramento, y se distingue de los demás en que no solo comunica la gracia, sino que encierra de un modo estable al mismo autor de ella, es decir, el autor de la gracia, que es Dios. Cuando la Iglesia nos manda a adorar a Cristo escondido bajo los velos eucarísticos y pedirle los dones espirituales y temporales que en todo tiempo necesitamos, manifiesta la viva fe con que cree que su divino esposo está bajo dichos velos. Le expresa su gratitud y goza de su íntima familiaridad. Démonos cuenta entonces cómo el mismo documento Mediator Dei, en el numeral 164, nos reafirma lo que hemos compartido desde el principio. Es entrar en intimidad con Cristo. Cuando Jesús se expone, hay una expresión que a mí me gusta mucho, es Jesús el que está exponiendo su presencia delante de nosotros y nos está invitando a que nosotros también podamos exponernos delante de Él, presentarnos con un corazón contrito, humillado, honesto, con la verdad, sin pretender ocultar nada. Dice Domicae Senae, en el numeral 3, un documento de la Iglesia, lo siguiente: el culto eucarístico ordenado a los 4 fines del santo sacrificio es culto dirigido al glorioso Hijo encarnado que vive y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Es pues un culto que presta a la Santísima Trinidad la adoración que se le debe. Entonces, cuando adoramos, estamos adorando a la persona de Jesucristo en el misterio de la Santísima Trinidad, es decir, estamos viviendo también ese misterio de la Santísima Trinidad delante de nosotros. Qué grande es el Señor, ¿cierto? Qué generoso es Dios, qué bondadoso. Él no se deja ganar en generosidad. Otras definiciones acerca de lo que es la adoración. Adorar a Jesucristo en el Santísimo Sacramento es la respuesta de fe y de amor hacia aquel que, siendo Dios, se hizo hombre, hacia nuestro Salvador, que nos ha amado hasta dar su vida por nosotros y que sigue amándonos de amor eterno. Es el reconocimiento de la misericordia y de la majestad del Señor, que eligió el Santísimo Sacramento para quedarse con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces vamos a desglosarlo. Adorar es una respuesta de fe. Partimos de la certeza por dogma de fe que es Dios vivo presente en el altar. Y entonces aquí podríamos plantearnos un interrogante: ¿cómo está siendo tu respuesta a ese Dios que te espera en el altar? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a pasar momentos con Jesús sacramentado? Por eso en este proceso de consagración hemos tenido y vamos a tener otros momentos de adoración eucarística. Se hace necesario, porque lejos de Él nada es posible. Sin la Eucaristía nada tendría sentido. Si Jesús no estuviera en el Santísimo, nada tendría sentido. Luego, hermanos, la adoración es una respuesta y la pregunta es: ¿cómo le vamos a responder al Señor? Además de eso, es una respuesta no solo de fe, sino de amor, porque al sentirnos amados, nos sentimos atraídos para también expresarle nuestro amor.
Y en esa expresión estamos reconociendo su divina misericordia, la majestad del Señor, ese Dios cercano, ese Dios que por amor, por misericordia, se ha quedado con nosotros para siempre, como le prometió a los discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Además, nos enseña la Iglesia que el cristiano adorando reconoce que Cristo es su Dios, y el católico adorándolo ante el Santísimo Sacramento confiesa su presencia real y verdadera y sustancial en la Eucaristía. Los católicos que adoran no solo cumplen con un acto de devoción, sino que también dan testimonio del tesoro más grande que tiene la Iglesia, el don de Dios mismo, el don que hace el Padre del Hijo, el don de Cristo en sí mismo, el don que viene por el Espíritu. Esa es la Eucaristía. Y aquí vale la pena decir lo siguiente, queridos hermanos: debemos revisarnos en nuestras actitudes frente a Jesús, Eucaristía. Debemos revisarnos y corregirnos tal vez en ciertas actitudes que no son acordes a lo que significa el ejercicio de oración de adoración. Muchas veces uno ve en algunas partes como cuando el Santísimo está expuesto, la gente que no tiene dificultades físicas ni siquiera se pone de rodillas. Muchas veces nuestras actitudes pueden ser displicentes, desinteresadas, un tanto irrespetuosas en ocasiones. Por ejemplo, vemos esa costumbre que tenemos en Colombia el Jueves Santo de visitar lo que llamamos los monumentos. A mí me encanta y me gusta ver cómo tanta gente tiene esta práctica, pero hay algo que sí creo que deberíamos todos revisar, corregir y reflexionar. Si vamos a visitar los monumentos el Jueves Santo, no podemos entrar comiendo al templo, mascando chicle, hablando por celular tal vez, y solamente ir a tomarnos la foto. Me parece que eso no está bien. En un lugar que yo he podido visitar, uno de los lugares donde se ha aparecido la Virgen María, que también es un lugar muy eucarístico, donde la Iglesia hace presencia, allí incluso hay una norma que le repiten mucho a la gente: cuando Jesús está expuesto, en lo posible no tomar fotografías, porque nos distrae y puede distraer a los demás. No estoy diciendo que sea del todo malo, pero a veces se puede prestar este ejemplo que estoy diciendo para distracciones. Entonces, en esta parte es importante recalcar eso: nuestras actitudes, la forma como nos vestimos, la forma como nos expresamos, nuestras disposiciones frente a Jesús, Eucaristía, y obviamente aquí tiene que ver también la forma como celebramos la Sagrada Eucaristía, nuestras actitudes frente al Señor, que se hace presente para quedarse con nosotros. Dice el Papa Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis, cuando cita a San Agustín, lo siguiente: nadie coma de esta carne sin antes adorarla. Pecaríamos si no la adoramos. En otro sentido, la adoración también es comunión no sacramental, pero sí espiritual. Sabemos que la comunión sacramental es ante todo un encuentro con la persona de mi Salvador, donde yo puedo recibirlo. Pero la adoración eucarística es una prolongación de ese encuentro. Adorar, queridos hermanos, es una forma sublime de permanecer en el amor del Señor. Qué bueno es que podamos permanecer mucho tiempo en el amor del Señor. Bien, queridos hermanos, cuando hablamos de la adoración eucarística, se podría utilizar aquella frase del Evangelio según San Juan en el capítulo 11, en el verso 28. El Maestro está ahí y te llama. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Maestro está en la Eucaristía y desde ahí nos llama a cada uno de nosotros. El Maestro está ahí y nos llama para que le entreguemos nuestra vida, para que renunciemos a lo que nos separa de Él, para que bajo los rayos de su misericordia podamos experimentar la gracia santificante y caminemos constantemente por senderos de salvación y de bendición para nuestra vida. Recuerda, el Maestro está ahí y te llama, una expresión del Evangelio, pero que debe quedar grabada en nosotros cada vez que vamos a adorar. Hermanos, la adoración eucarística se considera, de acuerdo a esta expresión del Papa Benedicto XVI, refiriéndose a San Agustín, que está unida siempre a la Santa Misa como prolongación de ella, y constituye para nosotros como católicos una de las formas de culto más importantes de la vida de la Iglesia. Incluso sabemos que hay congregaciones religiosas que se dedican exclusivamente a la adoración eucarística.
y a esa adoración perpetua. Yo soy de los que pienso que esas comunidades son las que sostienen la iglesia con su oración, son las que sostienen el mundo con su oración, consagran toda su vida a orar a Jesús sacramentado. Bendito sea Dios por esas congregaciones. Bendito sea el Señor. Pero hay que ver un poco de historia también con esto relacionado con la iglesia. Y es que desde el inicio, obviamente, se sabe que en la iglesia había una conciencia clara de la presencia de Cristo en las especies eucarísticas. Pero fue, queridos hermanos, desde el siglo XI cuando empezó la adoración eucarística, tal como lo vemos hoy en nuestras comunidades. En el año 1264, el Papa Urbano IV, con la bula Transiturus, extendió a todo el mundo la fiesta que todos conocemos como la fiesta del Corpus Christi. Fue a partir de ese momento. En 1279, en Colonia, Alemania, se celebró la primera procesión eucarística. No en Colombia, en Colonia, Alemania. Ojalá hubiera sido en Colombia. Los primeros datos que tenemos de la exposición de la Eucaristía en un ostentorio aparecen en el relato de la vida de Santa Dorotea en el año 1394. Pero parece que ya para entonces era una costumbre bastante extendida en la iglesia. Ya a finales del siglo XVII aparece una devoción que todos conocemos y queremos, que es la devoción al Sagrado Corazón, que fue promovida por San Juan Eudes en el año 1680 y por Santa Margarita María Alacoque en el año 1690. Y desde ahí se desarrolló mucho más el culto a la Eucaristía con ese llamado del Señor de la comunión de los 9 primeros meses precedida por la hora santa, que consistía básicamente en una adoración a Jesús Eucaristía, donde el Señor le decía a esta santa, a la que le reveló esta devoción que todos conocemos como la devoción al Sagrado Corazón, le hizo un llamado, le dijo: al menos tú ámame. Es decir, un llamado a no dejar solo a Jesucristo, que está presente en la Sagrada Hostia, a corresponder a su amor con nuestra vida cotidiana. En el Concilio de Trento nos dice lo siguiente, la Iglesia nos enseña: Cristo está realmente presente en la iglesia de modo permanente en las sagradas especies. Es deber de los cristianos rendirle un culto de adoración y agradecerle el inmenso beneficio de su don. Por eso es que se establece que en las parroquias ustedes ven que siempre hay un lugar especial de atención, donde en el lugar mejor preparado, arreglado de manera especial, ¿sí?, que llama nuestra atención también, para bien, se encuentre lo que nosotros llamamos el sagrario. Y según el derecho canónico, en el Código 938 nos dice lo siguiente acerca de ello: el sagrario en el que se reserva la Santísima Eucaristía ha de estar colocado en una parte de la iglesia u oratorio verdaderamente noble, destacada, convenientemente adornada y apropiada para la oración. Hermanos, la Eucaristía debe ser el punto de referencia de la mente y el corazón de todos los cristianos, el lugar de encuentro con Cristo y con los demás hermanos, la fuente de la caridad y el fundamento de la unidad de la iglesia. Vivamos cada uno de esos momentos. Yo le doy gracias al Señor desde que existe la Asociación Católica Jesús en Ti Confío en Bucaramanga, que existe hace 16 años, para gloria de Dios. Todos los jueves ha habido adoración eucarística. Cada jueves, y nos esmeramos porque así sea. Hemos tenido un pequeño lapso cuando empezó ese tiempo de pandemia, que no podíamos salir de las casas, pero sin embargo los jueves nos uníamos místicamente, proyectábamos la imagen del Señor de la Misericordia, pero le pedíamos a cada uno de los que se unía a recordar ese sagrario, ese lugar donde Jesús ha estado, está y siempre estará. Nos mueve esa vocación a adorar al Señor, y gloria a Dios por eso, porque es una gracia que el Señor le ha prestado a nuestra comunidad y a muchas comunidades en el mundo entero. No podemos apartarnos de la adoración eucarística, porque Él es el centro y el culmen de nuestra fe. Porque lejos de Él nada es posible, porque Él es el verdaderamente importante, porque solo a Él adoramos, porque toda bendición, toda gracia, todo favor fluye de la Eucaristía, de Jesús que está vivo, presente y real en el altar. Nos dice el Código de Derecho Canónico de los numerales 1983, 897 y 898 lo siguiente: tributen los fieles la máxima veneración a la Santísima Eucaristía, tomando parte activa en la celebración del sacrificio augustísimo,
recibiendo este sacramento frecuentemente y con mucha devoción y dándole culto con suma adoración. Los pastores de almas, al exponer la doctrina sobre este sacramento, inculquen diligentemente a los fieles esta obligación, hermanos. Para tener una vida espiritual sana, mínimo deberíamos una vez a la semana participar de la adoración eucarística. Que ojalá cada jueves, por ejemplo, cuando hagamos la invitación a la adoración, podamos unirnos y de paso podamos invitar a otros a vivir ese momento de intimidad, de confianza, de amistad con Jesucristo, con el Redentor, con el amigo, con el hermano, con nuestro mejor compañero en este peregrinar hacia la vida eterna. Que podamos nosotros sumergirnos, que podamos vivir ese momento de la mejor manera, que podamos entregarnos de corazón. Que el Señor a todos nos dé esa gracia de amar cada día más a Jesús en la Eucaristía. Esto lo digo como testimonio. Hace muchos años Dios me regaló una canción dirigida a la Virgen María. Hace muchos años, no existía la asociación Jesús en ti confío en ese entonces, no estaba en mis planes, por mi cabeza no pasaba que fuera a fundar una comunidad en Bucaramanga. Y en esa canción dice el coro de esa canción, que es dirigida a la Virgen María: María, tómame en tus manos y enséñame a adorar. Y a veces la gente me pregunta, y esto lo cuento solo como testimonio, ¿qué es lo que más le gusta hacer a usted? Hay muchas cosas que me gustan hacer en el orden de Dios. Obviamente principal, vivir, recibir a Jesús en la Eucaristía. Pero en la práctica de la oración, lo que más me gusta es la adoración. Es lo que más disfruto y más anhelo. Es lo que más quiero. Y es lo que quiero también para cada uno de ustedes, que sean adoradores en espíritu y en verdad. Por supuesto, nuestra querida Santa Faustina Kowalska escribe mucho acerca de este tema en el diario. Creo que en muchas partes del diario vamos a encontrar expresiones de amor, de entrega, de ofrecimiento de parte de Santa Faustina en relación con el Santísimo Sacramento. Permítame algunos pasajes muy cortos, yo los invito a que ojalá revisemos, los que tengan el diario y los que no, los motivo para que puedan adquirirlo, porque ahí hay mucho que podemos aprender también acerca de este regalo de Dios para la Iglesia, que es la Santa Eucaristía y que nos permite adorarle, como ya lo hemos expresado y manifestado en la enseñanza. Dice en el numeral 159, por ejemplo, una oración que ella dirige: oh hostia santa, tú estás encerrada para mí en un cáliz de oro, para que en la grande selva del exilio yo camine pura, inmaculada, intacta, y que lo haga el poder de tu amor. Oh santa hostia, habita en mi alma, purísimo amor de mi corazón, que tu luz disipe las tinieblas, tú no niegas la gracia a un corazón humilde. Oh hostia santa, delicia del paraíso, aunque ocultas tu belleza y te presentas a mí en una miga de pan, la fuerte fe desgarra este velo. Eso lo encontramos en el numeral 159 del diario de Santa Faustina. En el numeral 203 encontramos esta expresión: hostia viva, mi única fortaleza, fuente de amor y misericordia, abrazo al mundo entero, fortifica las almas débiles. Oh bendito sea el instante y el momento en que Jesús dejó su misericordiosísimo corazón. Y a mí particularmente este numeral 203 me gusta mucho por las expresiones que tiene Santa Faustina, que nos enseñan, nos ayudan a comprender más este misterio. Mi única fortaleza. Hermanos, no podemos ser fuertes ante las situaciones de la vida si no adoramos a Jesús Eucaristía, si no lo recibimos, si no celebramos la Sagrada Eucaristía. Vamos a ser muy frágiles. Él es nuestra fortaleza. Debemos alimentarnos de Jesús. Pero nos dice Santa Faustina en este numeral también que Él es Jesús Eucaristía, es la fuente de amor y de misericordia. Si tú quieres experimentar el amor de Dios, hay muchos momentos en nuestra oración personal, pero si queremos hacerlo sobre todo en la adoración eucarística, en la celebración de la Eucaristía. Y dice que además así es que Él abraza al mundo entero. Cuando Jesús está expuesto, cuando se celebra la Eucaristía en el momento de la consagración, Él está abrazando al mundo entero. Es el Señor vivo, presente y real. ¿Para qué lo hace? Para fortificar, dice Santa Faustina, a las almas débiles.
Cuando vayamos a adorar, presentémosle humildemente nuestra debilidad al Señor. Y dice algo que me gusta mucho, dice que fue a través de ese bendito instante, ella alaba mejor, ese bendito instante, porque es el momento cuando Jesús nos deja la Eucaristía, el momento en que hoy lo reconocemos nuevamente, en que se actualiza ese misterio, es el momento en el que Jesús nos deja su misericordiosísimo corazón. Perdón que me enrede, pero es que a veces me emociono. Misericordiosísimo corazón. Imagínense ustedes esto, es el corazón eucarístico. Dice en el numeral 356, oh Santa Hostia, en la que está encerrado el testamento de la divina misericordia para nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está oculto el cuerpo y la sangre del Señor Jesús como testimonio de la infinita misericordia hacia nosotros y especialmente hacia los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, que contiene la vida eterna, que de la infinita misericordia es donada en abundancia a nosotros y especialmente a los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia nosotros y especialmente hacia los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el precio infinito de la misericordia, que compensará todas nuestras deudas y especialmente la de los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que encierra la fuente de agua viva que brota de la infinita misericordia hacia nosotros y especialmente hacia los pobres pecadores. Y sigue Santa Faustina dando esas expresiones donde nos damos cuenta, y los invito a revisar en el diario, en el numeral 356, damos cuenta que el Señor rechaza el pecado, pero jamás rechaza a los pecadores. Y la Eucaristía es la invitación de Jesús como en la cruz, con los brazos abiertos, a decirnos, aquí estoy. Como dice el texto de la Sagrada Escritura, el Maestro está aquí y te llama. Nuevamente lo reitero, que el Señor nos conceda a todos la gracia de amarle cada día más en la Sagrada Eucaristía. Dispongámonos para orar. Entreguémosle nuestra vida en adoración al Señor. Pensemos en cada sagrario de la tierra donde está Jesús vivo y real, presente. Y digámosle al Señor que nos conceda la gracia de ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Danos, Señor, la gracia de amarte cada día más en la Eucaristía, Señor. Danos la gracia, Señor, de abrir nuestro corazón para que crezca nuestra fe y para que disipe, Señor, toda confusión y todo lo que no sea tuyo, que tal vez se puede haber instalado en nuestro corazón. Dale a nuestra alma, a nuestros corazones, hambre de ti, Señor, hambre de Eucaristía. Que cada día y cada oportunidad que tengamos para adorarte, Jesús, no la dejemos pasar. Solo a ti, Señor, te adoramos, porque ahí encontramos nuestra fuerza. Porque ahí, Señor, como dice Santa Faustina, nos dejaste tu misericordiosísimo corazón. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, en cada sagrario de la tierra, en cada Eucaristía. Bendito seas, alabado seas. Alaba al Señor. Solo a ti, Señor, yo me rendiré, y solo en tu presencia yo adoraré. Solo a ti, Señor, yo me rendiré, y solo en tu presencia yo adoraré. Porque eres santo, poderoso, digno de adorar. Porque eres grande y en tu trono hay gloria y majestad. Porque eres santo, poderoso, digno de adorar.
porque eres grande y en tu trono hay gloria y majestad. Entrégale tu corazón al Señor y dile: Señor, yo quiero ser tu adorador. Dame la gracia de ser adorador en espíritu y en verdad, de ser adorador de tu misericordioso corazón, Señor, de ser adorador de tu divina misericordia. Que cada vez, Señor, que vayamos delante de ti, recordemos: el Maestro está aquí y te llama, y nos llama a ser misioneros de la misericordia, para transformar el mundo de rodillas, porque lo que se puede a través de la oración, de la adoración, no se puede de otra manera. Bien dice San Juan Bosco: adora al Señor y verás lo que son milagros. Entrégale tu vida. Hoy te entrego el corazón, quiero darte lo mejor. A ti, Señor, eres digno, santo, poderoso, digno de adorar, porque eres grande y en tu trono hay gloria y majestad, porque eres santo, poderoso, digno de adorar, porque eres grande y en tu trono hay gloria y majestad. Porque eres santo, poderoso, digno de adorar, porque eres grande y en tu trono hay gloria y majestad, porque eres santo, poderoso, digno de adorar, porque eres grande y en tu trono hay gloria y majestad. Yo te pido, Señor de la misericordia, que a todos nos concedas, por medio de esta consagración, ser adoradores en espíritu y en verdad. Oh sangre y agua que brotaran del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para todos los hombres, Jesús, en ti confío. Amén. Dios les bendiga a todos.